Hola a todos, hoy es 12 de agosto y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Tenemos nuevo logo en el canal, las personas que no lo alcanzan a reconocer hay que acostumbrarse un poco. Hay muchas ideas muy interesantes en los comentarios y probablemente lo vamos a discutir con nuestro asesor gráfico de cabecera. Empezamos con la discusión en Kursk, vamos a hablar de la situación, hay muchos cambios, hay mucha información y no necesariamente de forma organizada. Hay muchísimo trabajo para los geolocalizadores y como podemos ver, los ucranianos se confirma que han desarrollado un avance hacia la región norte del punto de entrada de la frontera rusa. Tenemos algunas geolocalizaciones. En estas imágenes podemos ver ataques de drones Lancet sobre los vehículos ucranianos. Algunos vehículos de transporte ucranianos están siendo destruidos con los ataques de drones, que son en estos momentos la principal herramienta que están usando los rusos para detener el ataque ucraniano, o al menos infligirles bajas bastante serias a los ucranianos. Para el día de hoy recibimos muchas imágenes muy fuertes con muchísimos ataques, muchísimas bajas para los ucranianos, y vamos a discutir todo eso para el día de hoy. Un poco más hacia el norte tenemos ataques con bombas FAB, donde se supone que estarían las posiciones ucranianas. En estas imágenes vemos los drones de reconocimiento que están filmando justamente estos eventos para confirmar probablemente que los objetivos de ese bombardeo se hayan cumplido. Un poco más hacia el sur de esa misma posición tenemos la destrucción de un tanque, muy probablemente un T-64 del ejército ucraniano, que estaba cruzando los campos por este lugar. Después de que el tanque llega hacia el objetivo, hacia el último punto donde ellos iban a desembarcar a las tropas, el tanque es abandonado y los rusos después de eso destruyen completamente este vehículo con un preciso ataque de drones. Drones Lancet también se estaban usando en estos ataques. Este tanque se estaba moviendo aproximadamente de esta forma, en dirección de derecha a izquierda. Aproximadamente de esa forma fue el movimiento del tanque. Tenemos entonces las confirmaciones de que los ucranianos estarían en la villa de Zhuravli. Tenemos también confirmación de que los ucranianos estarían en la cercanía de Simeonovka, y esto se debe muy probablemente a que los ucranianos hayan realizado un avance de esta forma, tengan aproximadamente un control de esta zona, porque justamente en esta zona hay una vía, es esta vía secundaria, que muy probablemente es la ruta que hayan usado los ucranianos para moverse hacia el norte. En el mapa de Military Summary Channel no está actualizada esta información. Ellos han decretado otra zona de control, lo que es bastante improbable que los rusos hayan usado esta vía. Hay muchos bosques, hay muchas colinas. Podríamos decir, no es cómodo para los vehículos cruzar por esta área. Es muy probable que el verdadero control, o al menos los ucranianos tengan la posibilidad de transitar estas vías que se encuentran en este lugar. Las podemos ver en el mapa, y de esta forma mover sus vehículos hacia estas partes al norte de toda la incursión ucraniana en la frontera del estado ruso. Tenemos también que los rusos han empezado a contraatacar varias posiciones en esta línea del frente, en esta nueva línea del frente que se está creando, y tenemos reportes y geolocalizaciones de que los rusos justamente están contraatacando en este lugar. Tenemos también los resultados de estos contraataques. Según las fuentes prorrusas, los rusos controlarían en estos momentos Kremennae, que es esta villa que está aquí. Imágenes bastante fuertes. Las personas interesadas en ver este tipo de imágenes las podemos encontrar en nuestro canal de Telegram. Recuerden que la descripción está en el video. También los rusos habrían emboscado vehículos de transporte de infantería ucraniana en este lugar y estarían evacuando las municiones, fusiles completamente nuevos, como podemos ver, equipos que son necesarios también para el combate, que han perdido los ucranianos con este vehículo, un vehículo que cayó en una emboscada. Vemos los símbolos de el grupo que está asaltando estas zonas, el grupo ucraniano, el vehículo completamente inutilizado y los resultados también de esta emboscada. Fueron geolocalizados 2 eventos en este lugar, y eso es por lo cual se entiende que los rusos nuevamente toman el control de esta zona, que en este mapa no había sido actualizado en su momento, pero al menos se tiene una confirmación geolocalizada de esto. También se tienen informes de los mapeadores neutrales como Suryat Maps. Ellos habrían confirmado que efectivamente los rusos recuperaron Snagorsk, pero justamente para el día de hoy, antes de empezar a hacer el video, llegan más reportes de que los ucranianos están realizando contraataques hacia esta zona, y que en estos momentos o puede haber una parte de la villa dividida en el control ruso y otra parte de la villa dividida en el control ucraniano, o pueden estar dándose enfrentamientos justamente en la cercanía de este lugar.
Lo que se entiende es que los enfrentamientos son bastante fuertes en esta zona y por ahora no hay ninguna prueba del control de ninguna de las dos partes. Tenemos un poco más hacia el sur, más geolocalizaciones del control ucraniano. Probablemente estas imágenes son bastante viejas, donde los ucranianos estaban entrando a esta zona sin ningún problema y cambiando claramente los símbolos rusos por los símbolos ucranianos como una señal de que ellos ya han capturado este territorio. Tenemos ataques de drones Lancet a nuevos convoys del ejército ucraniano que se está moviendo por toda esta zona. Ellos divisan los vehículos que están transitando por este lugar y después del ataque quedan completamente destruidos estos vehículos ucranianos. Como se entiende, los ucranianos están ingresando más y más tropas por esta misma área donde ellos iniciaron su operación en Kursk. Tenemos actualizaciones muy importantes en Sudzha porque para el día de hoy se reporta que los ucranianos han capturado mínimamente la parte central. Las fuentes ucranianas afirman que ellos ya capturaron toda la región de Sudzha. Las fuentes prorrusas afirman que los rusos todavía tienen algunas partes al este, pero para el día de hoy tenemos reportes y geolocalizaciones de los movimientos de los vehículos ucranianos. Estos dos videos son grabados por las fuerzas ucranianas desde sus vehículos. Una tranquilidad puede verse en estas imágenes, no hay muchos enfrentamientos, no se ve ningún tipo de dificultad para los ucranianos al moverse por esta zona. Este video fue geolocalizado en este lugar, los ucranianos estaban girando por esta calle y el otro video fue geolocalizado justamente en la parte central de Sudzha, por toda esta región. Por ahora los mapeadores de Military Summary Channel no han actualizado este mapa, muy probablemente los ucranianos siguen avanzando con su operación en Sudzha y aproximadamente este pueda ser el control que ellos tengan realmente en este terreno. Según se entiende, algunas fuentes estarían afirmando que los rusos se están retirando de este lugar y algunas fuentes dirían que los rusos todavía mantienen algunas posiciones en el este. Por ahora no se puede saber con seguridad esta información. Lo más importante es que muy probablemente toda la villa de Sudzha vaya a ser completamente capturada por los ucranianos. Como se ve, no hay mucha destrucción en esta villa. Muy probablemente los rusos no quieran completamente bombardear estas ciudades como sí lo han hecho con las ciudades ucranianas, precisamente porque eso daría una imagen muy negativa ante su población, iniciando desde la incapacidad por haber prevenido este evento. Hay actualizaciones también muy importantes de que los ucranianos han perdido un vehículo. Estamos hablando justamente de este BTR. Estas son imágenes posteriores a la emboscada del ejército ruso. El vehículo iba pasando. Vamos a ver este video con más detalle porque no está cargado en el mapa, pero lo que vemos en esta parte, en este video como tal, serían a las fuerzas rusas que ya controlan el vehículo y por eso van de esta forma celebrando con las puertas abiertas del vehículo, completamente teniendo el control de este vehículo que se estaba introduciendo en las posiciones en la profundidad del territorio ruso. Vamos a ver las imágenes de la emboscada, que también es bastante interesante. En estas imágenes podemos ver cómo los soldados rusos esperan al BTR. En estos momentos sí estaba siendo manejado por los ucranianos, disparan el RPG. Después de eso se da un pequeño combate y muy probablemente después de este combate es que los rusos logran capturar completamente intacto el vehículo. Muy probablemente las fuerzas ucranianas que estaban manejando este vehículo habrán sido completamente eliminadas por los rusos. Estamos hablando de un BTR 4E y después de todo ese evento tenemos las imágenes que confirmarían justamente la captura de este vehículo de parte de los rusos. Una cosa muy importante que empecé a notar en este tipo de informaciones, en este tipo de movimientos del ejército ucraniano es que los movimientos ucranianos en esta zona no son el mismo tipo de movimientos de control que practica el ejército ruso, por así decirlo, en Pakrovsk o en otras zonas de la operación militar especial. Los ucranianos están enviando vehículos pequeños, una poca cantidad de tropas a lugares donde ellos realmente no tienen una densidad de posiciones para poder mantener en el tiempo este tipo de controles y este tipo de movimientos. En términos generales, esa es la estrategia de los ucranianos. Envían vehículos probablemente para establecer puntos adelantados y después de eso muy probablemente viene detrás de este movimiento el grueso del ejército, pero por ahora, al menos en esta operación, fueron completamente detenidos. También tenemos imágenes que fueron localizadas en estas zonas del combate entre un
BTR ruso y un BTR ucraniano. Justamente esto evidencia este tipo de movimientos. Los ucranianos tratan de moverse por las vías completamente desprevenidos. Aquí en esta imagen inicial, en estos primeros segundos del video, veríamos el BTR ruso y más adelante de esta carretera hacia abajo veríamos el vehículo ucraniano que empieza a recibir todo el fuego de la ametralladora del BTR ruso y queda completamente destruido. Básicamente podríamos decir que los ucranianos venían completamente desprevenidos por la carretera y eso es justamente lo que quiero remarcar en todo este tipo de movimientos. Un nuevo vehículo ucraniano que es destruido, muy probablemente también las unidades de infantería que venían en ese vehículo habrán sido neutralizadas por el ejército ruso en esta zona. Esa es la característica principal del avance del ejército ucraniano, por eso vemos reportes tan alejados de la línea de combate, donde los ucranianos se mueven por una gran cantidad de vías pequeñas, vías secundarias que hay a lo largo de todos estos caminos, de todos estos bosques, de estos cultivos, y eso hace, por así decirlo, más difícil, es muy porosa, por así decirlo, esta zona para el control, sobre todo porque los rusos no tenían organizado una línea defensiva definida de trincheras, de posiciones fortificadas, de posiciones en contra de los vehículos blindados, como las estructuras de diente de dragón que veíamos en el área de Zaporozhye, por ejemplo. Esta ha sido la característica de esta operación y es por eso que los ucranianos principalmente tienen su fuerza inicial en el núcleo detrás de Sudja, un poco hacia el noroeste de Sudja, en Kasachia Lognia, en Lebedievka, en Sverdlikava, en Darinava, toda esta zona central, toda esta zona que podríamos decir es el corazón de las operaciones ucranianas en la incursión en Kursk, es realmente la zona más estable de los ucranianos y desde esta zona es donde están partiendo para ampliar su área de control y vemos justamente que se tienen las geolocalizaciones donde los rusos están atacando las posiciones ucranianas que tratan de expandirse por las vías que ellos encuentren y también tienen este tipo de operaciones y incursiones bastante suicidas, podríamos decir. Tenemos también actualizaciones de que siguen los combates por Martinovka. Según las fuentes prorrusas, los rusos mantienen el control de Martinovka y los ucranianos se habrían movido tratando de realizar un encerramiento por dos flancos, aproximadamente de esta forma, aproximadamente también por el norte. Se entiende que los ucranianos se han movido hacia esta zona. Estos son los reportes por ahora sin ningún tipo de geolocalización, simplemente lo que nos tienen las fuentes desde ambos bandos y se entendería que los rusos, para reubicar a sus tropas hacia la línea del frente, hacia los combates que se están dando de Martinovka, lo estarían haciendo desde Pushkarnae, que es una villa que está un poco más hacia el sureste de Martinovka. Las tropas rusas saldrían de este lugar, no tienen inconvenientes para llegar a esta zona y estarían atacando las posiciones ucranianas, tratando de contrarrestar los contraataques ucranianos en esta zona. Por ahora se entiende que el control ruso permanece sobre Martinovka, pero los combates continúan en esta zona. Hacia la profundidad de este territorio, los rusos siguen atacando los equipos de comunicación en estas imágenes muy cerca justamente a la geolocalización del día de ayer, donde veíamos también un radar. En este caso podemos ver una antena móvil que han ubicado los ucranianos en este lugar, claramente necesaria para coordinar todas sus operaciones, y fue atacada por los drones Lancet, muy probablemente dañada o completamente destruida. Vemos el impacto del dron justamente en este lugar y después la explosión que probablemente dañó los equipos que estaban ubicados aquí. Un poco más hacia la profundidad de este terreno también tendríamos reportes de que los rusos están atacando los cuarteles, los centros de comando del ejército ucraniano para su operación en Kursk, y estarían ubicados justamente en esta zona de Sumy. Los rusos habrían atacado lo que sería un búnker subterráneo de los puestos de mando del ejército ucraniano en la ciudad de Sumy. Para el día de hoy vuelven a aparecer los rumores sobre concentraciones del ejército ucraniano al sur de Tyotkino y también en la villa de Glujav, que es este lugar. Según las fuentes prorrusas, los ucranianos estarían concentrando tropas en esta área para una nueva incursión en esta misma región, probablemente, como ya lo habíamos hablado en este canal, en esta dirección, tratando de llegar hacia Rilsk por esta vía tan importante que tienen los rusos en este lugar, y también en la dirección de Tyotkino,
los ucranianos tendrían el plan de moverse de esta forma. Por ahora no se tienen más confirmaciones, no se tienen incursiones del ejército ucraniano en esta área, pero sí se tienen incursiones un poco más hacia el sur. Estamos hablando de la villa de Kalatilovka. En esta villa tenemos geolocalizaciones que confirmarían que los ucranianos han intentado asaltar este lugar, pero las fuerzas rusas muy probablemente hayan frustrado esos intentos ucranianos y hayan destruido probablemente a las tropas ucranianas que trataban de tomar este terreno. En estas imágenes vemos a los soldados ucranianos que están tratando de atacar las posiciones rusas. Vemos aquí efectivamente sí hay estructuras en contra de los vehículos. Muy probablemente esta área haya sido medianamente preparada para cualquier tipo de operación enemiga en este lugar. Sí hay las estructuras de los dientes de dragón en contra de los vehículos y los soldados ucranianos que estaban bajo el fuego del ejército ruso, que vemos algunas áreas, los pastos de estas áreas están siendo incinerados y después vemos una explosión. Muy probablemente las fuentes afirman que sería una mina en la que cayó esa unidad de infantería, y se entiende que los rusos por ahora mantienen el control de Kalatilovka, que es esta vía que está justamente en la frontera entre Rusia y Ucrania, un poco más hacia el sur de la zona inicial de ingreso de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk. Conforme a toda la situación que está ocurriendo aquí para el día de hoy, las autoridades del Estado ruso han tenido una reunión muy importante con todos los gobernadores, con todas las personas responsabilizadas de parte del gobierno del Estado ruso. Y lo más importante que dijo Putin, lo más importante que se afirmó es que según ellos, según el Estado ruso, la incursión ucraniana tiene aproximadamente 12 kilómetros de profundidad y 40 kilómetros de ancho. Las autoridades rusas no tienen ninguna información sobre aproximadamente 2.000 personas que habitaban esta zona en la región de Kursk. Ellos no saben qué pasó con estas personas, una información muy lamentable. Y también afirman que aproximadamente 121.000 personas ya han sido evacuadas de los alrededores de esta misma incursión ucraniana. Una de las cosas más importantes que afirmó Putin es que no va a haber ningún tipo de negociación, y justamente esto cancela, por así decirlo, la lógica ucraniana de tomar estas tierras para usarlas como intercambio, usarlas como moneda de cambio y recuperar algunos terrenos ucranianos perdidos en el sur o en el este. Los rusos son muy tajantes en este sentido, principalmente Vladimir Putin, y él dice que no va a haber ningún tipo de negociación y sobre todo que ellos se reservan el derecho y la posibilidad de responder con la suficiente contundencia que ellos determinen. También tenemos un reporte muy importante de la ciudad de Mirgorod. En el aeródromo que tienen los ucranianos en este lugar estaría establecido un Su-27 del ejército ucraniano. Los rusos descubren este vehículo, esta aeronave, y con un ataque de misiles Iskander es completamente destruida esta aeronave. Es muy interesante justamente esta situación porque justamente antes de empezar a hacer el video, las fuentes pro-ucranianas están difundiendo la información de que algunos Su-27 del ejército ucraniano estarían trabajando sobre la región de Sumy. Vamos a ver esta imagen. Es simplemente una imagen de un avión sobrevolando en algún lugar en Ucrania, muy probablemente, al menos esto es lo que afirman las fuentes pro-ucranianas. Se trataría de un Su-27 que estaría volando justamente por el área de Sumy, pero es difícil confirmar completamente esta información. Muy probablemente hay que esperar el trabajo de los geolocalizadores, pero estas son las informaciones que se tienen justo en el momento en el que estoy grabando el video. Continuamos con las actualizaciones respecto a Sumy. También se dice que los ucranianos han tenido que reubicar nuevamente tropas hacia la frontera con Bielorrusia. Al menos estas son las informaciones que tienen las fuentes pro-ucranianas. Una información importante sobre los bielorrusos, que claramente son los aliados de Rusia. Se dice que ellos habrían movido sus sistemas de defensa antiaéreos hacia la región de Kursk. Se entiende que los rusos habrían provisto hace algún tiempo a los bielorrusos con sistemas de defensa antiaéreos, y muy probablemente sean esos mismos sistemas de defensa los que han sido nuevamente reubicados hacia la región de Kursk. No se tienen más actualizaciones sobre este lugar. Ese es el panorama general. Lo más importante es que muy probablemente Sudzha, que es una ciudad muy importante, que es la más grande, podríamos decir, alrededor de toda esta incursión ucraniana, está a punto de caer en favor de los ucranianos. Los rusos están contraatacando en algunas zonas, empieza a haber un control territorial
Ya cada vez más tenemos delimitadas las zonas del control del ejército ucraniano, sobre todo hacia la parte norte de esta incursión, y hacia la parte sur todavía tenemos incursiones sin un apoyo completo y una densidad del ejército ucraniano. Más bien son vehículos que se filtran por todo tipo de vías que hay en este lugar y luego los rusos los enfrentan y los encuentran en la retaguardia de sus posiciones, podríamos decir. Antes de continuar con las otras regiones, tenemos una información que llega justamente cuando estamos haciendo el video, y es que los ucranianos, al igual que Rusia, que se reunió con todas sus autoridades militares y hizo algunas afirmaciones sobre la situación en Kursk, los ucranianos también se han reunido, y en la reunión justamente hay varios generales del ejército y uno de ellos, Sirski, que está por una videollamada en la oficina donde se están reuniendo todos, y Sirski afirma que los ucranianos controlan aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados en la incursión de Kursk, una información que es muy improbable, que es difícil de creer realmente, hasta en los mismos mapas de las fuentes pro-ucranianas, pero eso es lo que manejan justamente las autoridades militares ucranianas, es el reporte que ellos tienen. Nos movemos ahora sí hacia Kharkov, no tenemos básicamente nada para el día de hoy, completamente congelada la situación, algunos ataques de artillería sobre las posiciones ucranianas, muy probablemente tanto los ucranianos como los rusos han movido tropas desde este lugar hacia la región de Kursk. Nos movemos ahora hacia Kupiansk porque para el día de hoy tenemos actualizaciones importantes de que los rusos habrían capturado más territorio hacia el oeste de Tabaivka de esta forma. Esta información principalmente surge de las fuentes prorrusas, pero también hay algunos mapeadores independientes que están confirmando este tipo de movimiento. Y lo importante o lo grave para los ucranianos en este lugar es que las tropas que estarían al oeste de Katliarovka, que en estos momentos Katliarovka está en el control ruso, estarían cayendo casi que en un encerramiento porque los rusos tienen posiciones en Stepanova-Novoselovka, podrían ejercer, muy probablemente tienen un control de fuego, si no es que ya tienen un control físico, porque no hemos recibido actualizaciones de esta zona desde hace muchísimo tiempo, pero mínimamente los rusos tienen un control de fuego sobre la vía N26, que es la que abastece a las posiciones ucranianas en la línea de contacto entre Katliarovka, Kislovka y ahora Tabaevka. Así que los ucranianos que están en este lugar básicamente están cayendo en estos momentos en un encerramiento de parte de los rusos, en un caldero, y vamos a ver, probablemente los ucranianos vayan a tener que retirarse completamente de esta zona para impedir perder más unidades en este lugar. Nos movemos hacia el sur, estamos hablando ahora de Nevska. Los rusos siguen una intensa preparación de artillería en esta zona. Para el día de hoy tenemos más actualizaciones, geolocalizaciones de los ataques de la artillería rusa sobre las posiciones también de artillería ucraniana, sobre las posiciones de mortero, como podemos ver, las posiciones en las trincheras y en las líneas de árboles. Los rusos probablemente están preparando esta zona para un asalto, no se puede saber con seguridad, pero lo que vemos ahora es una gran preparación de artillería sobre todos los alrededores de Nevska. Tal vez los rusos quieran terminar con la historia en Nevska y también en Makiivka, terminar de controlar completamente esta villa, que como se entiende en las últimas actualizaciones que tuvimos, los rusos controlaban un sector, básicamente controlaban la mitad de Makiivka. Nos movemos un poco más hacia el sur, vamos a hablar un poco sobre la dirección de Siversk al sur, estamos hablando de Razdolovka. Los rusos seguirían atacando las posiciones ucranianas en Pirezhny. En estas geolocalizaciones tenemos ataques con munición Krasnopol sobre las posiciones ucranianas. Recuerden que la munición Krasnopol es munición de artillería, pero que es guiada por láser, así que es bastante precisa para hacer este tipo de ataques. Nos movemos un poco más hacia Chazov Yar, tenemos actualizaciones para el día de hoy, a pesar de que no han habido más avances en la línea del frente. Para el día de hoy se confirma un reporte que tuvimos hace aproximadamente más de un mes, tal vez, de que los rusos estarían moviendo y habrían completamente asegurado los flancos al norte de Kalinovka y en la cercanía de Grigorivka. Para el día de hoy tenemos un reporte, una geolocalización de los ataques de drones ucranianos sobre las posiciones de la infantería rusa por esta zona. Los ucranianos estarían atacando y destruyendo algunas unidades de infantería del ejército ruso, lo que confirma la completa presencia y el completo control del ejército ruso en este lugar. Se ha cambiado el color del mapa, dándole el control de este territorio a los rusos, y muy probablemente también los rusos controlen el norte de Kalinovka, que por ahora no ha sido confirmado con ninguna geolocalización. Nos movemos ahora hacia Tarex, porque para el día de hoy tenemos muchísimas actualizaciones muy interesantes. Los rusos estarían avanzando, y lo más difícil de este avance para los ucranianos es que los rusos ya habrían entrado hacia esta ciudadela, que es la ciudadela central, la ciudadela más grande
no central, sino más grande de los ucranianos en la ciudad de Taresk como tal. Recordemos que esta es una aglomeración de distintas ciudades, distintas villas que han crecido y se han unido las unas a las otras. Se reconoce como la aglomeración de Taresk y la aglomeración de New York, donde también hay actualizaciones muy interesantes, pero según las afirmaciones de los mapeadores pro-ucranianos, de los mapeadores neutrales, de los mapeadores prorrusos, también los rusos habrían avanzado muchísimo en este terreno y habrían controlado aproximadamente de esta forma los primeros edificios en esta ciudadela. Básicamente ya habrían establecido un encerramiento sobre las posiciones ucranianas que se encuentran en el Terricom de Pievnichne. Se tienen estos reportes de que los rusos ya habrían llegado hacia los primeros edificios de la ciudadela de Taresk. Tenemos la confirmación de los mapeadores pro-ucranianos de Deep State. Tenemos también actualizaciones de mapeadores independientes sobre esta zona. También se entiende que áreas muy importantes de Druzhba ya hayan sido capturadas por los rusos y en el mapa de Suryat Map se muestra simplemente como la zona gris, es decir, ellos reconocen que no hay ucranianos en este lugar. Así que aproximadamente entenderíamos que los rusos, según esta actualización que sería mucho más grande, controlarían de esta forma el terreno en este lugar. Un progreso muy importante del ejército ruso en esta zona. Muy probablemente de esta forma sea todo el control que se está desarrollando para el ejército ruso aquí. Sabemos que los rusos también están avanzando desde Pievnichna por los flancos, por el flanco sur del Terricom, y muy probablemente lo que esto significa es que este Terricom ya está completamente encerrado. Los ucranianos no podrían salir de este lugar. Para el día de hoy tenemos geolocalizaciones de cómo sería justamente las trincheras que tienen los ucranianos ubicadas en la parte más alta del Terricom. Una fortificación, podríamos decir, difícil asaltar estas trincheras en una posición más elevada, la que tiene el enemigo en estos momentos. Los ucranianos tienen este control y los rusos estarían en las partes inferiores, pero lo que ellos han decidido hacer inicialmente es un encerramiento sobre este Terricom. Los rusos estarían atacando en este video con drones las posiciones de las trincheras ucranianas en esta zona. Vemos la llegada del dron y una gran explosión en este lugar. Muy probablemente los rusos vayan a cortar todas las vías de reabastecimiento, vayan completamente a aislar a los pocos destacamentos ucranianos que queden en este lugar. Debieron haberse retirado en su momento. Los rusos han avanzado muy peligrosamente, casi que ya capturando completamente todos los edificios más importantes y más fortificados, más altos de Taresk, y se acelera cada vez más el avance ruso en este lugar. También tenemos actualizaciones muy importantes en la zona de New York, porque aproximadamente toda esta área ha sido completamente confirmada por mapeadores independientes, mapeadores prorrusos como Deep State, como estamos viendo en las imágenes. Este es el mapa de Deep State. Ellos afirman que los rusos ya habrían controlado completamente esta zona y por lo que se entiende, los ucranianos simplemente habrían tenido que abandonar sus fortificaciones que habrían sido construidas desde 2014, cuando empezó la guerra contra la República Popular de Donetsk y de Lugansk. Los rusos tendrían un avance muy importante, habrían ganado fortificaciones que les va a servir a ellos para establecer nuevos centros temporales de concentración que le permita al ejército tener posiciones mucho más cerca, los vehículos mucho más cerca de las líneas de combate. También tenemos geolocalizaciones que confirmarían el completo control ruso, al menos la presencia rusa en estos edificios. Los ucranianos estarían atacando con artillería, con drones y también haciendo asaltos terrestres hacia las posiciones del ejército ruso. Eso es justamente lo que vemos en estas imágenes, y estas imágenes han sido geolocalizadas de esta forma. Recordemos que teníamos reportes de que los ucranianos estaban realizando contraataques en esta dirección. También teníamos algunos reportes de que los ucranianos realizan contraataques también en esta otra dirección. Muy probablemente esta es la única zona donde los ucranianos puedan hacer contraataques, reubicando a sus tropas que tenían encerradas en este posible caldero. Vemos que los ucranianos van a dejar el terreno muy probablemente para los siguientes días. Esta nueva área entre Zalizhny y New York muy probablemente también vaya a ser abandonada por los ucranianos o estaría en un completo peligro de caer en un nuevo caldero. Los rusos todavía tienen posiciones para seguir desarrollando calderos en este lugar, y eso es por lo cual los ucranianos tratan de mantener este flanco, que es probablemente el que mejor pueden abastecer, para evitar que los rusos puedan seguir formando este caldero y terminen obligando a los ucranianos a retirarse o a quedar para siempre en el campo de batalla. Hay actualizaciones también muy importantes al otro lado del saliente de New York, que ya no sería un saliente, sería completamente un área de control del ejército ruso. Los rusos estarían avanzando sobre esta, que es, recordemos, la colina
que está ubicada entre New York y las villas de Alexandropol, las villas de Pantelimonovka, las villas de Valentinovka. Tendríamos confirmaciones de los mapeadores pro-ucranianos, también de los mapeadores neutrales, y recordemos que la primicia en esta información lo trajeron las fuentes prorrusas. Ellos habían afirmado que los rusos ya controlaban este terreno, y para el día de hoy lo que tenemos son simplemente confirmaciones. Los rusos en este lugar están en la parte más alta entre New York y las villas hacia la izquierda, y es por eso que podemos entender que muy probablemente los rusos vayan a capturar estas tres villas de forma relativamente rápida. Estas son las actualizaciones en New York. Sigue colapsando completamente este frente, a pesar de que las noticias solo se centren en estos momentos en Kursk. También vamos hacia Pakrovsk, porque para el día de hoy seguimos analizando los avances, y no solo los avances del ejército ruso, geolocalizados completamente por los ataques de drones ucranianos. Como podemos ver, los ucranianos ya están atacando las posiciones rusas, los movimientos rusos en la ciudad de Grodovka, también en Ivanovska. Los rusos se están moviendo por este lugar, están avanzando. Muy probablemente para el momento en el que estemos viendo este video, los rusos ya vayan a estar más adelante capturando más calles y edificios, porque hay una completa carencia de vehículos, hay una completa carencia de tropas en esta zona. Los ucranianos, podríamos decir, en este lugar enfrentan la misma situación que enfrentan los rusos en Kursk, y no hay una preparación con fortificaciones, no hay una preparación que impida que los vehículos blindados atraviesen este terreno. Y como lo decíamos para el día de ayer, Grodovka está en una posición muy desventajosa, donde los rusos están avanzando y tienen la seguridad de que por el flanco norte no van a ser contraatacados por los ucranianos, mientras ellos tienen la seguridad de avanzar por dos direcciones, muy probablemente desde Ivanovska hacia el noroeste y desde Viziola hacia el noroeste también, y atacarían por dos direcciones en esta zona. Pero más importante que todo eso sería que el enfoque del ejército ruso, el enfoque del fuego, ya se ha movido a las vías logísticas mucho más adelante. Es decir, los rusos están tratando de establecer un control, están tratando de cerrar esta zona hacia los movimientos ucranianos, impedirle a las tropas ucranianas que puedan llegar hasta este lugar, y para eso están realizando su control con los drones, atacando los vehículos de reabastecimiento que se están moviendo en esta zona, vehículos blindados, vehículos ligeros, cualquier tipo de vehículos que usen los ucranianos para enviar sus tropas hacia adelante. En estos momentos ya tenemos la prueba de que los rusos tienen la capacidad de infligir muchísimas bajas antes de que estos vehículos lleguen hacia sus posiciones en Grodovka, y es por eso que muy probablemente para el día de mañana vayamos a seguir viendo avances en esta zona, y muy prontamente en los siguientes 2 o 3 días tal vez Grodovka va a caer. También tenemos actualizaciones hacia Zelana, Nova Zelana, un nuevo tanque Abrams, muy probablemente de la brigada número 47, que entre otras cosas la brigada número 47, muy famosa, muy propagandística, con una calidad de imagen muy buena, no ha vuelto a sacar videos. No tenemos más geolocalizaciones ni más videos tan propagandísticos como ellos los solían presentar. Recordemos que esta brigada número 47 ha sido una de las que más ha recibido vehículos occidentales, y muy probablemente este Abrams pertenezca a esa brigada y fue completamente destruido, al menos inutilizado en esta zona. Están tratando de enviar estos vehículos para detener el avance ruso en este lugar, pero los rusos siguen estableciendo su control y siguen avanzando en Zelana, y se están acercando cada vez más hacia Nova Zelana, que está justamente aquí abajo en el mapa, un poco más hacia el sur de Zelana. Más imágenes de vehículos ucranianos transportando la infantería hacia el frente. En este caso sería un BMP del ejército ucraniano que estaría siendo atacado por los drones suicidas del ejército ruso, y también más control de las vías que van justamente hacia Nova Zelana, que entendemos sería la posición más en el frente, la línea de contacto que tendrían los ucranianos en esta zona. Incluso el control de drones del ejército ruso se está extendiendo mucho más hacia el suroeste. Estamos hablando al sur de Novagrodovka. Los rusos también han establecido un control de fuego por estas vías, y cada vez más este control se va a extender más por estas vías a medida de que los rusos avancen y tomen nuevas posiciones en las villas que han ido ya capturando en la región de Pakrovsk. Un vehículo ligero del ejército ucraniano fue atacado por los drones. Nos movemos un poco más hacia el sur. Estamos hablando ahora de la dirección de
la vía T-0524, porque justamente para el día de hoy tenemos una de las actualizaciones más importantes, es que los rusos están empezando a asaltar la fortificación que defiende justamente esta vía. Tenemos geolocalizaciones que prueban este tipo de asaltos. Los ucranianos estarían atacando con drones a las tropas rusas que estarían empezando a asaltar las posiciones ucranianas en esta misma fortificación. No solo habrían avanzado en este terreno, sino que ya empiezan a atacar esta fortificación y muy probablemente, según las últimas actualizaciones de las fuentes prorrusas, los rusos habrían completamente capturado mínimamente este terreno de esta forma y habrían ya establecido un completo control sobre la vía T-0524, que desde hace ya varios días y varias semanas había sido cortada en varias secciones. Los rusos siguen avanzando en esta zona y para ahora el objetivo principal de ellos va a ser capturar las minas de carbón que se encuentran en Badiana. Hay varias infraestructuras de minas de carbón conectadas por vías del tren en esta zona y muy probablemente esto vaya a ser el objetivo principal. Tal vez vaya a haber una especie de pausa operacional antes de continuar en esta operación. Se vayan a tomar y a afianzar las posiciones ganadas en la fortificación alrededor de toda la vía T-0524. Esto complica la situación de los ucranianos que están ubicados en Ugledar. Ellos mismos lo saben. Las fuentes ucranianas ya lo han dicho. Es muy probable que con este ataque los rusos finalmente tengan una posición más ventajosa para vencer la resistencia ucraniana en Ugledar. También esta misma posición permite a los rusos moverse en los campos, que va a ser mucho más fácil que atacar las posiciones de los edificios en Konstantinovka, en Katerinovka y en Antonovka, es decir, desde este saliente, desde esta nueva incursión del ejército ruso hacia la vía T-0524, que estaba siendo usada en su momento por los ucranianos para mover tropas desde Ugledar hacia Konstantinovka. Ahora los ucranianos ya no tienen esa posibilidad. Los rusos tienen que afianzarse en el terreno, tomar posiciones, tomar Badiana básicamente, y después de eso ya podríamos decir que las posiciones de Ugledar y en Konstantinovka están bastante comprometidas para los ucranianos. Nos movemos un poco más hacia el sur. No hay geolocalizaciones relevantes en esta zona. Los ataques normales de drones, los ataques diarios, la rutina militar normal de parte de los ucranianos y de los rusos. Lo más importante es la confirmación de que los ucranianos estarían realizando una nueva provocación y habrían incendiado algunos edificios en la planta nuclear de Zaporozhye, que queda justamente en Energadar. Esta es la villa o la ciudad de Energadar y justamente aquí estábamos viendo el incendio que teníamos justamente para el día de ayer, que llegó la información cuando estaba haciendo el reporte. Nos movemos hacia la región de Kherson. No hay actualizaciones relevantes en esta zona. Ataques de drones, ataques de artillería y ataques con las bombas FAB sobre las posiciones ucranianas en este lugar. Finalmente tenemos algunas actualizaciones de último momento que llegan, que probablemente mañana vayamos a ver geolocalizadas. Al menos esta muy probablemente vaya a ser muy fácil de geolocalizar. Los ucranianos con sus vehículos ligeros, con sus vehículos de transporte de infantería. Este sería un BTR-4, igual que estábamos viendo en el video anterior. No es el mismo, es otro. Son imágenes bastante frescas de los ucranianos movilizándose por esta zona, ocultando algunos vehículos, pero los rusos muy probablemente atacan este lugar con bombas o con algún tipo de proyectil y destruyen varios vehículos del ejército ucraniano en esta zona. Tenemos las imágenes, estas son las imágenes más frescas en este momento. Tenemos más BTRs 4 del ejército ucraniano, completamente identificados con los símbolos del ejército ucraniano para esta zona, para la región de Sumy y su incursión en Kharkov, y bastantes vehículos que han sido mínimamente 3, muy probablemente, han sido completamente destruidos en esta zona. También tenemos este otro video que llega de último momento y son las posiciones rusas que muy probablemente ya estén mucho mejor preparadas en la región de Belgorodsky. Es una región que está un poco al sur de Kursk, ya la vamos a ver en el mapa, pero lo importante es que parece que los rusos están mucho mejor preparados en esta zona y no como en la región de Kursk. En muy pocas imágenes de Kursk hemos visto los dientes de dragón, que son en contra de los movimientos de los vehículos blindados, y en este caso sí vemos que hay más preparación, sí vemos más reportes de que los ucranianos tratando de cruzar por estas áreas están siendo destruidos. Estamos ubicados en la región de Kursk y Belgorodsky es básicamente esta región, un poco más hacia el sur, aproximadamente de esta forma sería la región de Belgorodsky, que entre otras cosas para el día de hoy se reportó que habría sido completamente evacuado por las autoridades administrativas de este lugar. Esta sería la región de Belgorodsky.
Belgorodsky, que estaría siendo evacuado, y justamente en estas regiones que se reportan, al menos el último video que vimos, y el penúltimo era de la región de Kursk. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario. Es muy importante que compartan el video, que dejen comentarios para que YouTube pueda compartir el video a más personas, le pueda sugerir el video a más personas. Muchas gracias a Juan Sebastián Adarve, que se ha hecho miembro para el día de hoy, y también nuevamente a Carlos Esteban Rosales, que se hizo miembro hace un día ya. Gracias a todas las personas que valoren este trabajo, pueden considerar donar. Cualquier tipo de donación es muy bien recibida. Los links están en la descripción del video. Hasta luego. Gracias por ver.